Canal de televisión. Es 2 de agosto del año 2019. Todo nuestro equipo listo, preparado para llevarles a ustedes las noticias de Honduras y del mundo. Estamos transmitiendo a través de la página web. Estamos en www.unetv.hn y también nuestra transmisión a través de Facebook. Muchas gracias de verdad y lógicamente a través de los sistemas de cable que retransmiten la señal informativa de UNETV. Somos un espacio abierto. Infinitas gracias a usted por preferir este canal de televisión, por permanecernos ahí, por aguantarnos, por tenernos en un espacio, en su sala, en su habitación, en su oficina, en cualquier parte donde nos sintonice. Iniciamos a esta hora, le recuerdo, me puede encontrar a través de mis redes sociales en arroba Ronnie Martínez HN, arroba Ronnie Martínez HN, Ronnie, R-O-N-Y, Martínez con Z, H-N, en Twitter, en Instagram y también en Facebook, arroba Ronnie Martínez HN. Vamos de inmediato compartiendo nuestra jornada informativa, nuestra agenda informativa para esta noche. Titulares. Condenan en Estados Unidos a cadena perpetua a Don H. Régimen de Juan Orlando Hernández le quiere dar el tiro de gracia a la Maxi a través de la evaluación, porque ese organismo judicial ha descubierto las redes de corrupción del bipartidismo. Diputados de oposición denuncian que por incompetencia de las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, las térmicas que estaban instaladas en el departamento de Olancho abandonan los proyectos. A 42.300 suben los casos de dengue en Honduras. En el campo internacional, Estados Unidos sanciona a los comandantes de la FAES y contrainteligencia militar de Venezuela. Estas y otras informaciones a continuación en UNE Noticias. La pregunta del día se la compartimos a continuación en pantalla para que usted comparta con nosotros en nuestras redes sociales su opinión. ¿Cree usted que la violencia contra los jóvenes es el resultado de las malas políticas del Estado o de un plan estructurado contra la juventud? Dos opciones, sí y no. Si usted está de acuerdo o no, lo puede compartir con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook en UNETV, arroba unetv.hn, arroba UNETV.hn en Twitter, Instagram, YouTube y nuestra página www.unetv.hn. ¿Cree usted que la violencia contra los jóvenes es el resultado de las malas políticas del Estado o de un plan estructurado contra la juventud? Acompáñenos con su respuesta a través de nuestras redes sociales. Vamos a las noticias en detalle. Mucha atención a esta información. Han condenado hoy a cadena perpetua a Don H en los Estados Unidos. Mucha atención a la información en detalle. La Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, condenó hoy a cadena perpetua al narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández Rosa, más conocido como Don H. Documentos del Departamento de Justicia detallan que Fernández ganó $50 millones con la distribución de unas 135 toneladas de cocaína y 20 toneladas de percusores químicos de metanfetamina. Héctor Emilio Fernández Rosa, que opera con impunidad en Honduras, traficaba más de 135 toneladas de cocaína a los Estados Unidos en el transcurso de 17 años. Al pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños, incluidos expresidentes, aseguró el paso seguro de sus drogas a los Estados Unidos. También protegió a su organización de tráfico, eliminando a sus rivales, asesinando a 19 personas, incluido el congresista hondureño Mario Fernando Hernández Bonilla en 2008. Hoy uno de los narcotraficantes más prolíficos y violentos ha sido llevado ante la justicia, dijo el fiscal federal de Manhattan, George S. Birman. El traficante de cocaína, ahora sentenciado, fue extraditado desde Honduras en 2015 tras su captura en 2014. Condenan
a cadena perpetua a Don H en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a otras informaciones, noticias que nos ha preparado el periodista Leónidas Maradiaga. Privación de dominio definitivo ordenado por la UFESIC Masi contra la primera dama y otros imputados. En el caso Pandora debe realizarse de inmediato y para comprobar que los fondos no fueron adquiridos de las arcas del Estado deben desvanecer esto ante un juez. La orden de privación de dominio definitivo contra la primera dama Ana García de Hernández debe de ser de inmediato, porque la Unidad Fiscal contra la Corrupción e Impunidad UFESIP tiene pruebas contundentes que utilizó una empresa para drenar supuestamente fondos del Estado. Estamos hablando de 1.7 millones de dólares, más de 40 millones de lempiras, que una empresa, una sociedad que ella hizo, nada menos que con el esposo de la difunta Hilda Hernández, o sea, con su cuñado, y la hizo hace 13 años, y ella dice que desde que se constituyó, que se ha desvinculado. Tú no eres una empresa hoy para desvincularte hoy. Si ella hubiera dicho, me vinculé hace 2 años y eso lo fundé hace 13 años, ahí uno puede más o menos creer, pero dice en su comunicado que no la han citado, que no tiene requerimiento fiscal y que esa empresa de hace 13 años cuando la constituyó se desvinculó. Nadie hace eso, y sobre todo si recibe dinero. Aquí hay buenas pruebas, la Maxi hay que felicitarla porque puso el nombre de la primera dama en un listado con su fotografía. Dicha orden judicial de la UFESIC ya fue respondida por la Corte Suprema de Justicia y los imputados en el caso Pandora dentro de poco deben presentarse ante el juez competente para desvanecer que los bienes obtenidos fueron comprados a través de acciones ilícitas perjudicando al Estado de Honduras. Bueno, ya la ley ya determina el término que va estableciendo en cada paso. En este instante tengo conocimiento porque ha trascendido a través de distintos medios de comunicación que ya la juez admitió la solicitud. Una vez admitida la solicitud, se va a mandar a citar y emplazar a las partes para que se personen debidamente con un profesional del derecho, ya sea público o privado, y así poder hacer los descargos correspondientes en el juzgado con competencia de privación definitiva del dominio. La MASI continúa buscando las estrategias para hacer caer y evidenciar a los corruptos. Sin embargo, la tarea ha sido fuerte y dura, porque en la Corte Suprema de Justicia los jueces son complacientes y cambian los delitos mayores a menores para entregar a los imputados sobreseimientos definitivos o provisionales. En Tegucigalpa, con cámara de Mauricio Ordóñez, porque la verdad nos une, Leónidas Maradiaga. Bueno, y es que ante las últimas acciones que se han generado desde la MASI en los últimos días, pero hemos visto también y hemos escuchado a una estrategia por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández de supuestamente tratar de evaluar, dicen ellos, el trabajo de la MASI. Muchos opinan que esto se debe o que lo que se quiere con todo esto es dar el tiro de gracia a este mecanismo anticorrupción, de apoyo anticorrupción en el país. Vamos con el periodista Jorge Alberto Estrada. Nos informa que investigaciones de la MASI involucran a personas cercanas al grupo familiar de Juan Orlando Hernández en el denominado caso Pandora. El comunicado emitido por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MAXI, que menciona a Ana García de Hernández como uno de los socios de las entidades mercantiles que participaron en el defalco mejor conocido como Pandora, donde siguen los señalamientos contra la familia presidencial. Es el caso de la propia primera dama, que no le han dado tanta relevancia, pero al parecer ya nadie engañan los medios tarifados con ese tipo, esa forma de manipular la información. Y hoy pues se ha hecho eco a tal grado que la señora ha salido a aclarar que dice que no tiene nada que ver en ese asunto. La solicitud de privación de dominio presentada de manera conjunta entre la MAXI y la Unidad Especial de la Fiscalía de Honduras contra la Corrupción y la Impunidad UFESIC comprende bienes y cuentas corrientes cuyo valor total ascienden a más de 42 millones de lempiras, más de 1.7 millones de dólares.
sale la misma primera dama supuestamente ya involucrada y procesándola por dineros ilícitos que han agarrado. Entonces no se trata del Partido Nacional, ni del Partido Liberal, ni de ningún partido, se trata de los hombres y mujeres corruptos que agarran las instituciones y las malían y las arruinan. Yo no tengo por qué seguir en una institución donde me cierran las puertas porque digo la verdad. Entonces hoy miramos a un Pepe Lobo armando un movimiento de oposición y yo lo felicito a Pepe y felicito a todo aquel que se una a ir en contra de la corrupción del propio Partido Nacional, porque los que todavía están ahí, por lo menos que se les vea que tienen dignidad, que no sigan apoyando la corrupción. Yo felicito a ellos. Los fuertes señalamientos contra altos funcionarios del actual gobierno dejan marcada una estela de corrupción en un gobierno que lleva en sus hombros la muerte de inocentes. En cámaras de Alejandro Archaga, porque la verdad nos une, les informó Jorge Alberto Estrada. Los dirigentes de la oposición política en el país y además representantes de la sociedad civil consideran que el gobierno de Juan Orlando Hernández pretende dar el tiro de gracia a la MASI después de sus acciones y todo lo que ha anunciado. La MASI está en alas de cucaracha, porque los corruptos quieren evitar que el convenio sea renovado. Es por ello que ahora proponen que una firma internacional evalúe su función realizada en Honduras. Por eso los hondureños deben estar en alerta y exigir fortalecerla a través de la ley de la colaboración eficaz. Lo que está planteando con esta evaluación de la MASI es para, con esta trama, después decir que no dio resultados y no ratificarle un nuevo mandato al convenio de la MASI. La MASI, los FECIT, es el único espacio que no controla el usurpador Juan Hernández. Por eso se ven estos requerimientos y por eso se mira que se ha pedido privación de dominio de estos bienes y se está planteando una lucha contra la corrupción. Claro, como pueblo esperamos más. Queremos que la MASI sea más fuerte, que tenga dientes, que le den la ley de colaboración eficaz, que pueda llevar a juicio a todos los que nos han robado los fondos públicos. A criterio de la empresaria y dirigente del Partido Libertad y Refundación, la continuidad de la MASI es importante porque pese a su poco trabajo, ha dejado en evidencia las redes de los corruptos que son una vergüenza para el país. Yo hago un llamado a todo el pueblo hondureño que tenemos que apoyar la MASI porque aunque sus resultados no sean completamente vinculantes y no pueda aplicarse la justicia en su totalidad, el pueblo está siendo informado de todos estos grandes actos de corrupción que se están dando. Imagínense el último ya de la primera dama actual, o sea, eso es una vergüenza inclusive para todas las mujeres de Honduras. Yo me siento lesionada como mujer de que la primera dama, que es la máxima representante dentro de un estado, podríamos decir, se vea involucrada en actos de corrupción. El convenio de la MASI firmado con el Estado de Honduras vence el próximo 20 de enero del año 2020 y para que su permanencia sea extendida solo se necesita un intercambio de cartas entre el Poder Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos. En Tegucigalpa con cámaras de Mauricio Ordóñez, porque la verdad nos une, Leónidas Maradiaga. Bueno, Víctor Rodríguez nos cuenta, nos da a conocer algunas reacciones de dirigentes de partido político de oposición, en este caso el Partido Liberal, sobre el aseguramiento, incautación de las sedes, en este caso el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Dicen los dirigentes de base que lucharán para que no les quiten estas sedes partidarias. Dirigentes de base del Partido Liberal dicen que van a defender sus edificios. Si alguien se robó el dinero y fue para otras bolsas, ellos no tienen nada que ver, pero los edificios del Partido Liberal son de todos los liberales. Bueno, yo quiero decirle de que no tienen esa potestad para quitar nuestros bienes del Partido Liberal, ni el Central Ejecutivo, ni ninguna otra casa que le pertenezca al Partido Liberal. El Partido Liberal lo componemos miles y miles de liberales a nivel nacional y esa es una institución privada que no tiene nada que ver con cualquier otro problema que haya pasado anteriormente. El Partido Liberal se respeta y se respetan las casas del Partido Liberal y nosotros no vamos a permitir que nos quiten nuestros bienes. Hablan de incautar bienes,
Pero ¿por qué nunca incautan los bienes de Tony Hernández que está en Estados Unidos, sino que de los partidos políticos? ¿Qué es lo que realmente esconde la justicia hondureña? Es una sede del partido, el partido es una institución de derechos públicos, no le pueden quitar lo que obtuvo hace muchos años. Si el partido, alguien le pagó X cuenta, como se está diciendo, que sean ellos los que respondan, porque las instituciones no delinquen. Si en ese momento el Central Ejecutivo de ese momento cometió delito, que sea la Fiscalía, el Ministerio Público que lo determine, pero tampoco le pueden quitar bienes a nadie sin ser vencido en juicio. Aquí le incautan bienes a todo mundo, se ha cometido un delito, pero suena mucho la familia presidencial y a ellos no le incautan nada. Y esto, como dijo alguien por ahí, porque la justicia solo pica a los descalzos y no a los calzados. Con cámaras de Pablo Carías, Víctor Rodríguez, porque la verdad nos une. Bueno, en otros temas, Leónidas Maradiaga nos cuenta en la siguiente nota que continúan el régimen de Juan Orlando Hernández con su plan estructurado para judicializar a jóvenes, porque de forma extraña la Corte de Apelaciones ha revocado un sobreseimiento definitivo a estudiantes universitarios que fueron absueltos por protestar en el año 2017. De forma misteriosa y extraña, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo que hace unos años un juez le había otorgado a varios estudiantes universitarios de la máxima casa de estudios. La resolución tiene en alerta a los jóvenes que deberán acudir a la audiencia programada para el mes de septiembre. Recordar que en el año 2017 más de 50 estudiantes fuimos acusados por la ex rectora Julieta Castellanos por lo que ellos consideraron delitos. Protestar fue un delito para los estudiantes universitarios y así lo tomó la universidad y los fiscales del Ministerio Público. En ese sentido, pues en ese mismo año se dieron cartas de libertad a la mayoría de estudiantes universitarios, pero la Corte de Apelaciones revocó las mismas y son más de 50 estudiantes y ex estudiantes universitarios que ahora estarán enfrentando la justicia por esa situación. La persecución penal contra la comunidad estudiantil de secundaria y universitaria tiene como fin generar una crisis para intervenir y privatizar la universidad y los centros públicos de segunda enseñanza del país, sostienen dirigentes. Lamentamos y condenamos la actitud de la dictadura que dirige Juan Orlando Hernández con la complicidad de las Fuerzas Armadas de Honduras. Es lamentable al estado en que han llegado. Entraron prácticamente como a la brutalidad, rompieron los portones de un centro educativo público donde los alumnos estaban haciendo sus exámenes respectivos del semestre, y esto demuestra que la dictadura se ha vuelto intolerable. Que hay sectores oscuros conspirando contra el rector Herrera y contra la universidad para una intervención, y puede ser comida para ellos para intervenir la universidad. No cabe duda que esos procesos judiciales se pueden solventar mediante el diálogo y no con procesos judiciales destinados a conspirar contra el rector de la universidad, tal como lo desean algunas organizaciones no gubernamentales. En Tegucigalpa, con cámaras de Mauricio Ordóñez, porque la verdad nos une, Leónidas Maradiaga. Bueno, dirigentes estudiantiles aseguran que la violencia suscitada en las últimas semanas a los jóvenes, sobre todo estudiantes de media, es producto del odio que el régimen tiene contra todo aquel que se manifiesta en contra de los corruptos en el país. Ana Irías nos cuenta en detalle. Represión y criminalización frente a la protesta social es lo que reciben los estudiantes universitarios por parte del régimen, por exigir el respeto a sus derechos. Las organizaciones estudiantiles, las organizaciones juveniles, las organizaciones donde el joven tiene cabida, pues está tratando de ver cómo proteger la vida de todos y cada uno de nosotros para que de esa manera sistemática como se está mostrando no se incurra en cuanto a la amenaza o en cuanto al quitarle la vida a alguien de los jóvenes del país. Asimismo, en los últimos 8 años, Honduras ha vivido los niveles de violencia jamás tenidos en su historia, habiendo ostentado el título de país más violento y peligroso del mundo, y los jóvenes son los más perjudicados. Incluso
la intimidación que se está dando al poner policía cerca de las instituciones que se han levantado en contra de este régimen es algo así. Ustedes lo ven aquí dentro de la máxima casa de estudio, lo que sucedió hace poco, entraron disparando a la viva, ya se ha dado en los institutos, están acusando incluso a los estudiantes de que somos los que contrabandeamos con el tema de bombas lacrimógenas, cuando sabemos que la única autorizada en este espacio son los temas de por decir así, la Policía Nacional. La protesta social en Honduras es un derecho fundamental que no se restringe para la defensa de otros derechos y que desafortunadamente es una conquista que no se respeta. En cámaras de Alejandro Archaga, porque la verdad nos une, les informó Ana Irías. En otros temas, el periodista Víctor Rodríguez informa sobre la situación que viven los hermanos Misquitos allá en el departamento de Gracias a Dios en el Olvido. Los pescadores están haciendo un llamado al régimen de Juan Orlando Hernández para que les brinde apoyo. Escuche usted, 8,000 pescadores han quedado lisiados y no pueden sustentar a sus familias. Son muchas familias que dependen de buzos lisiados en la Mosquitia. Ellos ya no pueden trabajar. Les ha prometido ayuda el gobierno central, pero al final nunca se las ha dado. En esta actividad pesquera se debe de implementar, ¿no? Una actividad de buceo seguro. Se puede hacer, porque como mencionábamos, en otros países también se hace esta actividad, pero no sucede lo que sucede con la actividad de buceo en Honduras. Aquí, el gobierno tiene que intervenir en este tema, porque el gobierno es la autoridad quizás rectora en este país. Los armadores, o sea, los dueños de botes, son personas que tienen mucha responsabilidad en este tema. Para que esta actividad sea segura, deben de no solo capacitar, sino que dotársele de los implementos necesarios a los buzos para que ellos puedan hacer su actividad. La zona de la Mosquitia hondureña es muy rica en recursos naturales, pero estos no son debidamente aprovechados, porque el gobierno solo pone los ojos en lo que le interesa y no en las pobres familias que viven del día a día. Tenemos fallecidos, con los familiares de fallecidos, huérfanos, viudas y buzos lisiados, que casi por un total de más de 8,000 más, porque con sus familiares. Esa gente están sufriendo ahí en el departamento de Gracias a Dios, porque ya no tiene oportunidad, ya no tiene alternativa para trabajar, mantener su familia, así como yo, una persona con discapacidad que tenemos, no podemos trabajar, pero nosotros hemos insistido a las autoridades del gobierno para que busque alternativas para nosotros cómo mantener nuestra familia. Pero es bastante difícil lograr apoyo de parte de las autoridades del gobierno. Con cámaras de Mauricio Ordóñez, Víctor Rodríguez, porque la verdad nos une. Continuamos informando, mucha atención, ya trabajan en el caso de migrante asesinado en México, asegura la Cancillería hondureña. El canciller de la República, Lisandro Rosales, informó que las autoridades hondureñas en México ya trabajan para apoyar en la repatriación del hondureño asesinado en Saltillo. Lamentó que se pierda una vida. Dijo además, sabemos del compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en exigir una verdadera investigación. En ese sentido, dijo que se llegarán hasta las últimas consecuencias en este caso. Agregó que el gobierno mexicano se ve comprometido en buscar una respuesta inmediata en este caso. Siempre en temas de inmigración, ante peligros que se viven en la ruta migratoria. Escuche usted, los niños son los más afectados, ya que muchos son secuestrados y luego vendidos a redes de prostitución en las fronteras. Lamentable violencia que se genera desde el estado de Honduras y que al final termina con que el hondureño debe huir. Nuestros niños y nuestros jóvenes huyen de su realidad. La situación económica de pobreza tiene efectos devastadores en los estándares de vida de los niños, particularmente en las áreas rurales.
Y es que los niños más afectados son aquellos que viven en barrios marginales. Es por esa razón que se ven obligados a emigrar del país y atravesar la ruta migratoria. Efectivamente, hemos hecho hincapié en los riesgos que conlleva poder llevar a un niño o una niña a una ruta migratoria tan peligrosa como lo que es hacia los Estados Unidos, debido a que están sujetos a muchas situaciones difíciles en las que puede ser raptos, secuestros, extracción de órganos, la pérdida de la vida, incluso de ellos o de sus acompañantes, y eso conlleva a llevar a los niños a una situación de alta vulnerabilidad. La compra o alquiler de menores se suma al negocio de un grupo de personas que parecen sacar partido económico de la llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos y México. Y seguirá pasando muy probablemente, porque recordemos que estas redes dedicadas al tráfico y a la trata de personas no funcionan si no tienen la participación de funcionarios y funcionarias del Estado. Estas redes son tan poderosas como las redes dedicadas al tráfico de armas y al tráfico de drogas. Entonces, los montos económicos que se mueven en este tipo de acciones criminales son bastante elevados, y sin embargo, estos grupos operan en Honduras con aquiescencia y tolerancia del Estado. La crisis migratoria y las duras medidas adoptadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump contra los migrantes irregulares ha llevado a los viajeros a ir adoptándose a las nuevas disposiciones con el fin de lograr su propósito de cruzar a suelo norteamericano. En cámaras de Alejandro Archaga, porque la verdad nos une, les informó Ana Irías. Vamos a otras informaciones del ámbito económico. Empresas térmicas han abandonado el departamento de Olancho. Diputados de oposición denunciaron hoy que por incompetencia de las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, las térmicas que estaban instaladas en el departamento de Olancho abandonaron los proyectos. Con la decisión de las compañías, la crisis energética en la zona se intensificará, provocando más apagones. Como diputado por el departamento de Olancho, condenamos y denunciamos esta nueva injusticia que se hace con los olanchanos. Las térmicas se van del departamento, dejando más problemas de energía, apagones y pésimo servicio de energía eléctrica. Cita el posteo del congresista del Partido Libertad y Refundación Libre, Carlos Armando Zelaya Rosales. Siempre de este mismo tema, lo que está aconteciendo en el departamento de Olancho es lamentable. Recordemos que uno de los departamentos más afectados con el tema de crisis energética, apagones y todo lo demás ha sido el departamento de Olancho, Lloro, el departamento de Colón. En un tiempo fue el departamento de Ocotepeque también, si bien recordamos. Esta situación viene lógicamente a abonar, digámoslo de esta manera, la crisis energética que se vive en el país, sobre todo en el departamento de Olancho. A todo esto se aúna además la denuncia que hoy ha presentado el hasta hoy gerente de la estatal eléctrica, el señor Jesús Mejía, ingeniero Jesús Mejía, quien ha manifestado que no quiere ser partícipe, escuche usted, de la crisis de la privatización de la energía eléctrica en el país. Dice que no quiere ser parte de la cantidad de trabajadores que van a ser despedidos de la NE. Van a privatizar lo poco que queda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Si la NE se mantuviera como estuvo hasta el 2009 por lo menos, sin reportar pérdidas, con ganancias, sin despidos de trabajadores, sin más impuestos. O sea, sí se puede administrar una empresa del Estado tal y como se dio hasta el 2009. Desde aquellos tiempos se dijo, van a privatizar la NE y las tarifas van a encarecer. El costo de la energía eléctrica va a llegar a ser impagable y ya estamos viviendo esos tiempos que se advirtieron desde hace 10 años. Hoy hay una crisis. Veamos cómo está el departamento de Olancho. Han tratado de arruinar la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón, por ejemplo. Hoy están a punto de entregar en fideicomiso lo poco que está manejando la NE, que es el alumbrado público, por ejemplo. Lo van a entregar, lo van a privatizar
pero después de que el Estado haga una millonaria inversión en ese tema, colocando lámparas que son del alumbrado eléctrico que tienen una larga duración, lo que se va a entregar en fideicomiso es el mantenimiento del alumbrado público. ¿A qué le van a dar mantenimiento? Negocios y más negocios. Una empresa como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que durante mucho tiempo, que fue durante todo este tiempo monopolio, y que fueron, ¿cómo puede usted explicar que una empresa que no tiene competencia va a quebrar? ¿Qué fue lo que pasó entonces? La quebraron para entregársela a EH, como lo que está pasando en este momento. La destruyeron para entregársela a manos privadas, para que le administraran, diciéndonos en campañas mediáticas a diario que lo público no es bueno, que lo público es corrupto, que lo público es mal administrado y que por ende todo esto tiene que pasar a manos privadas. Negocio para unos pocos y encarecer entonces los servicios que antes eran públicos, convertirlos en servicios privados, manejados por unos pocos, negocios para unos pocos. Lo mismo hicieron con Hondutel. La quebraron, se la robaron. Un grupo de empresarios se pone de acuerdo, forman campañas mediáticas para que el Estado no pueda competir entonces con la empresa privada en materia telefónica. Hoy está activo y claro, y hay que decirlo. No tiene la competencia del Estado. Se apostaba hasta el 2009 que el Estado pudiera competir con estas empresas privadas en una sana competencia. Si la empresa privada, ya sea, llámese Tigo, llámese Claro, llámese lo que usted quiera, da un mejor servicio que el Estado, pues me quedo con lo privado. Y si no, pues me voy a lo público. Pero sí se podía. Pero se las hartaron, así, utilizo esa palabra, para privatizarlas. Ya queda muy poco, poquitísimo queda. Lamentablemente, así estamos en el país. Vea la crisis de lo que le estábamos contando hoy con lo que está aconteciendo allá en el departamento de Olancho. Vamos a más informaciones siempre del ámbito económico. Altos costos energéticos reflejados en los recibos se está dejando hasta sin fondos alimenticios, o sea, sin dinero para la comida a los hogares hondureños. Contratos leoninos son los que tienen a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en esta quiebra, porque compra más caro y vende más barato. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta situación? Definitivamente son muchas las protestas, mucho el clamor del pueblo hondureño cuando la energía eléctrica ha subido en un 49%. Y no es porque uno que es crítico de este gobierno lo diga, sino porque los mismos que están ahí en la ENE lo han manifestado en algunos medios de comunicación. Si pagamos la energía eléctrica, no tenemos para comprar la comida, ni para los medicamentos que no existen en los hospitales. Estamos condenados completamente a estar oscuros y a morir en este país. Pues, ¿qué puedo decir? Ya nosotros hemos llegado al punto de que ya no podemos pagar energía eléctrica. Nuestros salarios no nos alcanzan para pagar servicios públicos y una tarifa tan elevada, el gobierno creo que debe ponerse la mano en la conciencia y saber que está crucificando al pueblo con esos altos costos de la energía. No entendemos realmente cuál es el propósito de esta gente. Bueno, de hecho la energía privatizada ya está. Debemos entender que ya está, pero también debemos entender y debemos ser un pueblo sabio y salir y exigir realmente que se baje la tarifa de la energía. Se anuncia la completa privatización del ENE. También se anuncia el despido de 700 personas. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién les va a pagar las prestaciones? Esto va a ser el pueblo hondureño. Con cámaras de Pablo Acosta, Víctor Rodríguez, porque la verdad nos une. Continuamos con más informaciones a esta hora del ámbito económico. Para algunos representantes de sectores
sociales, la CEPAL, miente al decir que sí existe un crecimiento óptimo y aseguran que sucede todo lo contrario, y prueba de ello precisamente son las numerosas caravanas de hondureños que huyen del país. Jorge Alberto Estrada nos explica en la siguiente nota. El presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, evade los señalamientos del representante del Banco Mundial y arguye que no ha escuchado decirle que haya un pobre crecimiento económico en el país. Fíjate que no escuché la declaración, hace poco me preguntaron por ellas, estuve con él en 3 reuniones diferentes y hablamos bastante de los cambios que ha hecho el gobierno en fortalecer las instituciones, en reducir el déficit fiscal y en la inversión pública. No tocamos ese tema, pero sí te puedo comentar que Honduras va a ser en Centroamérica el país que se estima que más crecimiento va a tener, y de Latinoamérica es uno de los 5 países con mayor crecimiento. Para los economistas del FOSTE, la CEPAL miente al decir que existe un crecimiento óptimo y aseguran que sucede todo lo contrario, y prueba de ello son las numerosas caravanas de hondureños que huyen del país. Sin embargo, el FOSDE ha detectado que el crecimiento se concentra en 3 sectores principalmente: telecomunicaciones, sector financiero y sector energía, no generando el bienestar suficiente para que la población pueda desarrollarse. Y esto se contrasta con el hecho de las caravanas migrantes, ¿no? Porque las remesas familiares representan cerca de 5.76 veces más ingresos que las exportaciones de café y 21.41 ingresos más que las exportaciones de banano a 2018. Sin embargo, sí existen otros funcionarios del régimen orlandista que no niegan que el crecimiento económico sea tan solo una ilusión. Hay que entender, por ejemplo, economías tan grandes como China, que ha venido decreciendo. Hay otras economías de la región que también muestran un decrecimiento. Acordémonos de que Nicaragua específicamente tiene números negativos, y eso nos afecta porque nosotros somos un buen exportador para ese mercado. Entonces, creo que el gobierno, la empresa privada está haciendo lo suyo. Hemos tratado de dinamizar a través de la inversión en infraestructura. El señor presidente también ha venido hablando de la consolidación de deuda para que la gente pueda tener más efectivo. Mientras la CEPAL asegura que sí existe un crecimiento económico, el Banco Mundial se muestra preocupado por el atraso económico en el país. En cámaras de Alejandro Archaga, porque la verdad nos une, les informó Jorge Alberto Estrada. En temas de salud, informamos con la periodista Ana Irías. El régimen ha hecho casi nada o poco en este ámbito, ni el dinero que se comprometió a las alcaldías ha llegado, mucho menos, escuche usted, se han instalado las clínicas de combate al dengue. La situación actual del sistema de salud en Honduras es precaria, esto debido a la alerta de emergencia que se ha activado tras la epidemia de dengue. Lamentablemente a la semana epidemiológica número 29 se han cuantificado 34.000 casos de dengue, de los cuales 8.200 son de dengue grave y 59 defunciones confirmadas por laboratorio. Y lamentablemente pues seguimos cuantificando defunciones por una enfermedad que es prevenible y que sin el acompañamiento de la población pues podríamos decir que la incidencia de casos pues es poco probable que la podamos disminuir. Y es que el régimen no ha dado respuesta ante esta epidemia y la preocupación se aumenta, ya que también se ha reportado un reapunte de casos de malaria en el departamento del Paraíso. Las autoridades están actuando con mucho tortuguismo. Escuchamos a los alcaldes que no les ha llegado el dinero que les ofrecieron para hacer acciones en sus municipios. Las clínicas del dengue, las unidades de dengue no han sido instaladas todavía. Entonces vemos que las acciones no están dando resultados, se necesita mayor agilidad, que entreguen ese dinero. ¿Por qué no están entregando a los alcaldes? Ya los alcaldes deben de estar tomando acciones con su presupuesto, pero si no tienen dinero, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo si todavía no han abierto esas unidades de dengue que han dicho las autoridades de salud que deben de abrir? El trabajo de las autoridades ante esta alerta de salud ha sido muy poca. Es por esa razón que ya se reportan más de 150 muertes, así lo afirman especialistas de la salud. En cámaras de Alejandro Archaga, porque la verdad nos une, les informó Ana Irías.
Compartimos a continuación un resumen de noticias nacionales en nuestra sección UNE Cortos. UNE Cortos. El jefe del régimen, Juan Orlando Hernández, sorprendió al manifestar que el nuevo sistema de identificación nacional debe ser transparente, 100% técnico y con alta tecnología, cuando toda la población, incluyendo un fuerte sector de su partido, reconocen y saben que desde su ingreso como diputado al Congreso Nacional hasta llegar a la presidencia ha sido político que más ha manipulado los órganos electorales y violentando las leyes, comenzando con la Constitución de Honduras. La Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica han destinado créditos por el orden de los 70.9 millones de dólares, 1.727 millones de lempiras, para financiar el programa de identificación nacional. Así lo confirmó Richard Barch, delegado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la comisión que asesora el Registro Nacional de las Personas. Asimismo precisó que del total anterior unos 50 millones de dólares serán para el enrolamiento y producción de las tarjetas de identidad. Leonardo Deras fue juramentado por el gobierno de Juan Orlando Hernández como nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en sustitución de Jesús Mejía, quien anunció su renuncia para dedicarse a la política. Manifiestan su descontento ante los altos costos de la energía en el país. Esto se hace evidente en las distintas oficinas de energía de Honduras, donde a diario son interminables las líneas de reclamo por parte de los abonados, quienes aseguran que los cobros cada mes aumentan. Ante estos señalamientos, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, José Morán, indicó que los altos costos de la energía eléctrica se deben a que antes se realizaba un promedio en los recibos y ahora se mide correctamente los contadores. UNE Cortos. Conocemos a continuación lo que pasa en el mundo en nuestra sección de noticias internacionales. Internacionales. El titular del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Brasil, Marco Ponte, anunció la destitución del director del Instituto Nacional de Investigación Espaciales, especialista brasileño Ricardo Galbao, luego de las declaraciones que ofreciera denunciando el deterioro y la contaminación a la que ha sido expuesta la Amazonia. Esa nación sudamericana. Galbao publicó un informe con datos sobre el avance acelerado de la deforestación en Amazonia en el 2019. Pedro Pierluisi, excomisionado de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos, aún carece de voto legislativo para ser confirmado como secretario de Estado y asumir el cargo que dejará vacante el exgobernador Ricardo Rosselló. Confirmaron medios locales. La audiencia de confirmación prosigue este 2 de agosto en la Cámara de Representantes tras los cuestionamientos de la nominación de Pierluisi, encabezados por el presidente del Senado, Tomás Rivera, quien alega una presunta conflicto de intereses. La Embajada de la República Dominicana en Rusia está realizando gestiones para impulsar un memorándum de cooperación entre los ministerios de salud de ambos países, informó el jefe de la misión diplomática, José Manuel Castillo Betances. El documento comprendería el tratamiento, la prevención de enfermedades, la prestación de asistencia médica especializada, el desarrollo de programas de sanidad para la madre y el niño y profilaxis de la enfermedad infecciosa incluida del VIH-Sida. El presidente ruso Vladimir Putin ratificó el acuerdo con Egipto sobre la cooperación multilateral y estratégica. Ratificar el tratado entre Rusia y Egipto sobre la cooperación multilateral y estratégica, firmado en la ciudad rusa de Sochi el 17 de octubre del 2018, dice el documento publicado en el portal oficial de información jurídica. El documento fue firmado como resultado de una reunión con el presidente Putin con su homólogo egipcio Javad al-Sisi, que visitó Sochi en octubre pasado. Internacionales. Bueno, ya es momento prácticamente de despedirnos. Solamente, lo queremos hacer hoy saludando a